de la naturaleza, en los planos más bajos. Y bueno, fue una experiencia terrible porque yo estaba plenamente consciente y yo no sabía cómo salir de allí. Yo me acordaba de todo, o sea, yo maldecía el experimentar los viajes astrales en aquel momento porque yo decía, ¿para qué me pongo yo a hacer esto? Y mira, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo volver al cuerpo? Porque, claro, una cosa es salir del cuerpo, es darte una vuelta por este mundo tridimensional, este mundo que conocemos, y luego volver, y otra cosa es caer en otro plano diferente, que no sabes cómo volver, ¿no? En ese momento. Ujú, Bueno, aquello fue, pues, no sé, para que lo entiendas, como una especie de purgatorio, porque allí había lamentos, allí había sonidos, sonidos como de monstruos, como en las películas, ¿no? Estos primero, lo primero es el despertar, porque el despertar te lo da todo, porque cuando despiertas tienes una lucidez brutal, una lucidez mental, una lucidez psíquica, sabes lo que tienes que decir en cada momento, lo que tienes que hacer en cada momento. Em, Cualquier cosa te da información. O sea, vas por la vida, vas por la calle, por donde sea y todo lo que ves, todo lo que observas, todo lo que oyes, incluso todo lo que tocas, te da nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, tenemos un potencial que ni imaginamos, ni imaginamos. O sea, es tremendo, somos auténticos superhéroes. Pero claro, el sistema también hace su parte, porque al sistema le interesa tenernos como esclavos consentidos. Somos más productivos así. Luego también, pues las creencias, las familias, la cultura, todo eso, claro, eso es una circunstancia que no se puede frenar, porque a mis padres le enseñaron sus padres, que estaban igual dormidos, metidos en ese mundo, en ese sistema, y a sus padres los suyos, y etcétera, ¿no? Entonces hay que romper con esos patrones, hay que romper. Y para romper, realmente el trabajo es muy sencillo, tan sencillo que nos cuesta un mundo. Nos enredamos en laberintos de teorías. ujú. Nos gusta sustituir, como yo digo, el Netflix por lo espiritual sensacionalista. Pero realmente el trabajo es muy sencillo. Mm, No precisa de grandes conocimientos ni de grandes técnicas. Lo que pasa es que, claro, el ego no quiere morir. Por eso cuesta tanto. Ujú. Porque todos queremos despertar conciencia, pero nadie quiere morir realmente para el ego. Y digo morir para el ego porque ahora se suele decir mucho que el ego no tiene que morir, pero es que aquí hay una confusión. O sea, ahora mismo quien controla la personalidad es el ego. El ego es el... Hola amigos, ¿qué tal estáis? Mirad, hoy tenemos aquí a Juan Carlos, que es amigo mío. Él es youtuber del canal Psicoimage. Es un canal de YouTube con mucho éxito, él tiene muchísimos seguidores y sobre todo está enfocado a temas de espiritualidad y energéticos y en algún momento me parece que también de conspiración, ¿no? Podríamos decir así, ¿no, Juan Carlos? Sí, un poco de todo. Un poco de Un todo. baturillo de temas. De temas. Yo lo he Sí, ¿qué traído tal? aquí a Juan Carlos porque una vez le dije el año pasado, yo intervine en su canal el año pasado y me gustó tanto la forma en que me entrevistó, fue tan respetuoso, sabía escuchar tan bien y me hizo sentir tan cómoda que, bueno, tenía muchas ganas de que él pudiera, o sea, de corresponderle básicamente, ¿no? De que él se pudiera sentir igual, de bien escuchado, de bien atendido
y de recibido en otro canal, como en el humilde canal de Secreto a Voces. Y bueno, le quiero plantear tres cositas nada más. La primera es, Juan Carlos, yo te he escuchado en las entrevistas cuando comentas algo sobre ti, que tú pues has tenido experiencias, estás implicado, por supuesto, en tu propio desarrollo personal y en tu propio crecimiento espiritual. O sea que no eres un periodista de New Age, ¿no? Mm. Sino que, o de este mundo de la conspiración, al que quiera llamarle así, sino que tú tienes un compromiso con tu desarrollo personal y espiritual. ¿Cómo empezó tu camino? Bueno, yo he tenido muchas experiencias en el mundo espiritual. Empezar realmente desde niño, porque yo tenía viajes astrales conscientes muy fuertes. No lo podía controlar, o sea, me salían espontáneamente, pero eran muy fuertes. O sea, yo llegaba a cerrar los ojos y salir del cuerpo prácticamente. Había veces que ni siquiera llegaba a dormirme. O sea, era prácticamente al momento. Entonces, bueno, yo, claro, todas esas experiencias las contaba y a mí nadie me entendía. Evidentemente, y más en aquella época, porque en aquella época nadie sabía lo que era un viaje astral, no se hablaba de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve mucho tiempo con el tema de la salida en astral. Realmente de niño, influenciado por algunas películas que vi de terror y tal, pues me daba miedo porque yo pensaba que era un demonio que entraba en mi cuerpo y me sacaba. Mm, Entonces, claro, yo no entendía la naturaleza del viaje astral. Con el tiempo, bueno, llegó a mis manos un libro de viajes astrales y entendí lo que eran. Y entonces fue cuando empecé a investigar sobre ellos. Bueno, investigando hasta tal punto que en una experiencia que tuve, caí en el bajo astral, caí en los mundos inferiores de la naturaleza, los planos más bajos. Y bueno, fue una experiencia terrible porque yo estaba plenamente consciente y yo no sabía cómo salir de allí. Yo me acordaba de todo, o sea, yo maldecía el experimentar los viajes astrales en aquel momento porque yo decía, ¿para qué me pongo yo a hacer esto? Y mira, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo volver al cuerpo? Porque, claro, una cosa es salir del cuerpo, es darte una vuelta por este mundo tridimensional, este mundo que conocemos y luego volver, y otra cosa es caer en otro plano diferente que no sabes cómo volver, ¿no? En ese momento. ujú, Bueno, aquello fue, pues, no sé, para que lo entiendas, como una especie de purgatorio, porque allí había lamentos, allí había sonidos, sonidos como de monstruos, como en las películas, ¿no? Estos sonidos feos, ¿no? Era todo muy oscuro, muy oscuro. El ambiente era denso, o sea, tú ibas caminando y te costaba, ¿no? Era como si tuvieras que caminar, no sé, por gelatina o algo así. Era muy denso, muy oscuro. Claro, y yo sentía que iba perdiendo la energía vital. Yo llegué a un momento en que acabé arrastrándome por allí mm, y sin saber qué hacer. Entonces, en ese momento fue como pedir ayuda a Dios, ¿no? O sea, Dios mío, confío en ti. Y claro, en ese momento pues miré hacia arriba porque vi cómo todo lo que era negro se convirtieron en nubes. O sea, es como que, como si todo estuviera lleno de nubes y un viento fuerte empezó a arrastrar las nubes, empezó a dejar claros. Se veía ya mejor ese lugar y al fondo pude ver un montículo con un árbol. ¿Eh? Entonces, claro, era lo más visible que tenía en ese momento. Me fui hacia ese, como pude, me fui hacia ese árbol, me levanté, agarré la rama y dije, Dios mío, confío en ti, una rama que tenía cerca y me sacó de allí. Pero me sacó de allí antes diciéndome unas palabras
que, bueno, que han acompañado toda mi vida. Me dijo, deja de buscar en viajes astrales y sigue mi palabra, porque yo te lo voy a dar todo. Claro, claro, me sentía insignificante porque decía, me lo va a dar todo. O sea, yo, ¿qué soy? ¿Quién soy para que me lo dé todo, ¿no? El creador, ¿no? Y aparte que cuando él te habla, es como si tuviéramos un chip que sabes que es él. O sea, lo reconoces. No, ahí no hay duda de, bueno, esos son arcontes disfrazados. No, ahí no hay duda. O sea, cuando él te habla, sabes que es él. Porque al fin y al cabo es parte de ti también. ¿M? Somos un fractal de él. Total, bueno, me sacó de allí, aparecí en otra zona de la ciudad y ya a vista de pájaro llegué a mi casa. A raíz de ahí fue cuando empezó mi verdadera búsqueda, ¿no? En este camino. Empecé a buscar, lo primero, claro, dice, bueno, pues su palabra, siempre nos han dicho que la palabra de Dios es la Biblia, voy a buscar en la Biblia. Y yo no encontraba ahí nada que me llamase la atención, no la entendía. Entré en otras religiones, en otras escuelas filosóficas. Y, y bueno, no llegaba a encontrar, estuve con los budistas, en el hinduismo, Hare Krishna, etcétera. No llegaba a encontrar algo que yo dijera, esto es. El caso es que, bueno, un día, pues por la calle vi un cartel de viajes astrales y a mí me seguía llamando eso. Fui a esa conferencia, que era una conferencia gnóstica, de unos gnósticos, y claro, después de la entrevista, perdón, Después después de la conferencia, me dijeron, bueno, a mí y a todos los asistentes, esto no es más que la punta del iceberg. O sea, vamos a empezar un curso gratuito para el despertar de la conciencia. En aquella época ni se hablaba tampoco del despertar de la conciencia. ¿Qué año era? Pues, mm, pues no lo sé, ahí me has pillado fuera de juego. Tendría unos 22 años o algo así. Tengo 53, así que 30 años eh, atrás. hace, Ujú. hace ya bastantes años. Y bueno, mm, fue muy interesante lo que dijo la instructora después de esta conferencia sobre el despertar de la conciencia. Comentó algo así por encima y tal, pero a mí me sonaba lo que me llegaba. Era como que lo conocía ya de antes. El caso es que empecé a asistir a este curso y todo lo que iban explicando yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Yo sabía que ese era el camino. Sabía que era. Entonces me puse como una moto, cogí las herramientas que dieron y me puse a practicarlas, pero de una manera eh, pues súper disciplinado, súper concentrado. Yo vivía para eso. También la situación que tenía en aquel momento era cómoda para poder realizar ese trabajo interno. Yo vivía con mi madre, trabajaba, pero tenía una vida así muy tranquila y tal, ¿no? Yo estaba todo el tiempo que podía aplicando esas herramientas y el, el resultado no tardó. Realmente empezó a darse muy pronto porque yo lo cogí con mucha fuerza y los resultados fueron maravillosos. O sea, te vas quitando trabas, te vas quitando programas, te vas quitando todo lo que te sobra, todo lo que no es tuyo, la identidad ficticia, me refiero evidentemente. Eh, bueno, fue alucinante porque conforme iba eliminando esos programas de mí, empezaron a desarrollarse o a despertar, a aflorar facultades que tenemos todos, que no es que yo sea especial, sino que están dormidas y cuando empiezas a trabajarte, eso empieza a florecer, ¿no?
Por supuesto, también los viajes astrales ya lo controlaba a voluntad. O sea, ya no es que lo controlara a voluntad, es que como me llevaba todo el tiempo, porque yo llegué a desarrollar el sentido de la autoobservación, que tenemos todo atrofiado, es un sentido que tenemos más. Al yo llegar a desarrollar ese sentido atrofiado, yo llegaba a la cama, mi cuerpo se dormía, y claro, como mi conciencia estaba ahí prendida, yo era consciente del proceso del sueño, de cómo mi cuerpo se dormía y de cómo los engranajes se desencajaba, el cuerpo astral y todo el proceso que conlleva para salir, para salir al astral, para salir. Y entonces, claro, yo tenía una doble vida, o sea, tenía mi vida de día y mi vida nocturna, ¿no? Aprovechaba realmente, que es lo que debemos hacer, ¿no? Aprovechar nuestra vida completamente y no desconectarnos de noche como hacemos. A ver, yo entendí cuando me dijo deja de buscar en viajes astrales, ya luego entendí que no es porque sean negativos, sean malos, sino porque eso tiene que ser una consecuencia. Lo primero es lo primero es el despertar, porque el despertar te lo da todo, porque cuando despiertas tienes una lucidez brutal, una lucidez mental, una lucidez psíquica, sabes lo que tienes que decir en cada momento, lo que tienes que hacer en cada momento. Em, Cualquier cosa te da información. O sea, vas por la vida, vas por la calle, por donde sea y todo lo que ves, todo lo que observas, todo lo que oyes, incluso todo lo que tocas, te da información. Y eso es lo más grande a, a lo que podemos aspirar, porque creemos que somos solamente este cuerpo físico con todos los problemas y circunstancias que nos rodean, cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, tenemos un potencial que ni imaginamos, ni imaginamos. O sea, es tremendo, somos auténticos superhéroes. Pero claro, el sistema también hace su parte, porque al sistema le interesa tenernos como esclavos consentidos. Somos más productivos así. Luego también, pues las creencias, las familias, la cultura, todo eso, claro, eso es una circunstancia que no se puede frenar, porque a mis padres le enseñaron sus padres, que estaban igual dormidos, metidos en ese mundo, en ese sistema, y a sus padres los suyos, y etcétera, ¿no? Entonces hay que romper con esos patrones, hay que romper. Y para romper, realmente el trabajo es muy sencillo, tan sencillo que nos cuesta un mundo. Nos enredamos en laberintos de teorías. Nos gusta eh, sustituir, como yo digo, el Netflix por lo espiritual sensacionalista. Pero realmente el trabajo es muy sencillo. Mm, No precisa de grandes conocimientos ni de grandes técnicas. Lo que pasa es que, claro, el ego no quiere morir. Por eso cuesta tanto. Ujú. Porque todos queremos despertar conciencia, pero nadie quiere morir realmente para el ego. Y digo morir para el ego porque ahora se suele decir mucho que el ego no tiene que morir, pero es que aquí hay una confusión. O sea, ahora mismo quien controla la personalidad es el ego. El ego es el vehículo, ¿no? O sea, perdón, al revés, perdón. La personalidad es el vehículo del ego. Claro, no se trata de que no tengamos a nadie ahí que pueda controlar esa personalidad, porque entonces no podríamos manifestarnos, relacionarnos en esta vida. Se trata de sustituir el ego por la esencia libre, la esencia que está liberada, porque ahora mismo el 97%
de esencia está embutida dentro del ego, a lo que le denominamos alma, a esa esencia que está dentro del ego. Conforme vamos eliminando capas y detalles y agregados y defectos, poco a poco, pequeños partículas de esa esencia que está embutida dentro de esos fragmentos del ego, porque el ego es legión, el ego no es uno, es multitud. Conforme vamos eliminando, va apareciendo en su lugar esa pequeña partícula de esencia que estaba dentro y se va uniendo a esa esencia libre. Y entonces cada vez la máquina humana es más controlada por la esencia que por el ego. Pero para eso se necesita un trabajo muy importante que, como te digo, casi nadie está dispuesto a realizar. Eh, en fin, básicamente es eso. O sea, bueno, ¿Vale? me has Bueno, preguntado por cómo empezó todo y ya te... y cómo continuaba, claro. Em, vale, dices que tuviste el despertar, ¿no? Esa fue tu experiencia y de un nivel de iluminación muy potente con todas las prácticas y porque te comprometiste. Entonces, el cielo te respondió, ¿no? Y, y luego, ahora ya estábamos hablando de, claro, tenemos un hándicap, ¿no? Que es eh, cómo llevar el ego junto a la personalidad y desde la esencia. En este proceso, que eso no lo has explicado, ¿ha habido noche oscura del alma desde los 23 años hasta ahora? Sí, sí que la ha habido, sí que la ha habido porque em, yo llegué a un momento en el que, bueno, tenía un estado de conciencia bastante elevado, o sea, nunca se puede decir que has despertado conciencia porque no sé, eso es un camino, una escalera infinita, eso no acabas nunca de despertar conciencia, pero sí que había llegado muy, muy alto en este proceso y yo ya tenía unas pruebas tremendas, sobre todo en el astral. Em, Tenía incluso pruebas de las que me tenía que enfrentar a monstruos, a entidades enormes en el astral, em, y con conjuraciones, en fin. El tema es que me vinieron tres pruebas muy grandes aquí en el físico. Y entonces esas tres pruebas me... un momento. Si quieres lo dejamos aquí en lo de... Me vinieron tres pruebas grandes en el físico. Te lo digo porque no voy a estar muy tranquilo realmente si sé que tengo que estar... Me desconcentro, Claro. ¿vale? Lo apago, ¿vale? Vale. Mm, ¿Ahora tú me mandas otro enlace o cómo? Lo tienes en el correo, de tener la grabación, de tener- Fueron tres pruebas durísimas, durísimas aquí en el plano físico, que son las que no pude pasar. Porque yo en aquel momento, como he dicho, mm, bueno, tenía un cierto nivel de conciencia, incluso estaba haciendo práctica de magia sexual y llegué a levantar la Kundalini y de hecho es que se siente perfectamente como sube por el canal medular, o sea, se siente físicamente, es algo impresionante. Y bueno, y los efectos de la Kundalini, o sea, de levantar la energía, ya ni te cuento, ¿no? Porque eso te expande la conciencia de una forma impresionante. Bueno, el caso es que, volviendo a estas tres pruebas, resulta que, bueno, prefiero omitirlas porque son cosas personales que me pasaron, cosas muy fuertes
bueno, que no superé, no pude superar y mandé a la mierda, hablando mal y pronto, todo el trabajo, o sea, me rebelé contra todo lo divino, contra la luz, dije, así me lo pagáis después del trabajo que llevo desarrollado, cosa que, bueno, ahí se puede ver que tampoco estaba tan elevado, o sea, quiero decir que creía yo que tenía un nivel mayor del que realmente tenía, y es normal porque cuando empiezas a tener tanta claridad, a sentir ese estado de paz y de felicidad permanente que no se puede describir con palabras, es inefable totalmente, que empiezas a ver la cantidad de dones que se desarrollan de forma automática, de forma espontánea, pues claro, uno puede caer en ese error, ¿no? De pensar que está más arriba de lo que realmente está. Entonces, bueno, pues como digo, todo mm, lo quité de mi vida. O sea, yo hice lo posible por dejar la autoobservación, quitarme ese estado permanente que tenía. Empecé a beber alcohol, a fumar. Bueno, ya la energía ya no la acumulaba, la energía sexual, que llevaba un año sin derramar, o sea, solamente usando la energía para levantarla, para mí mismo, porque imagínate, ¿no? Una energía que es capaz de dar vida a un nuevo ser, imagínate si la usas para ti mismo, pues es tremendo, o sea, me curé enfermedades y eliminé grandes defectos con esta energía. El caso es que caí en esa noche oscura del alma, me fui más por lo material, empecé a montar negocios, me fui mucho hacia el mundo material y dejé el mundo espiritual ahí de lado, ¿no? Pero claro, el que ha visto, ha visto. Entonces, no había ni un día, ni un solo día, que no recordara, que no echara de menos, que no me sintiera que estaba desperdiciando mi vida, que estaba pero no estaba. Porque cuando yo siempre digo, para mí fue como si tú naces con una venda en los ojos y de repente un día, que no fue de repente, fue algo progresivo, ¿vale? Pero para que me entiendas, te quitan la venda y, y alucinas, porque te das cuenta de que la vida no tiene nada que ver con lo que creías, con lo que han contado, ni con lo que puedas leer en cualquier libro de cualquier religión, de cualquier maestro, ni vídeos, ni nada. O sea, la vida es impresionante, es increíble. Entonces, claro, yo había perdido todo eso a voluntad. ¿M? Porque, bueno, las pruebas, como digo, fueron demasiado duras. Porque se me vino todo abajo. Todo lo material se me vino abajo de la noche a la mañana. Y además en distintas cosas. O sea, en el amor, en la economía y en la salud. O sea, me tocaron ahí los tres puntos claves en cosas muy gordas. No hablo de minucias, ¿eh? Y además en el mismo mes me pasó todo. Fue muy fuerte. Fue muy Vamos, claro, ¿no? El mensaje. Fue muy claro el mensaje, total, ¿no? Hostia, el mismo totalmente, mes. totalmente, totalmente. El caso es que, bueno, ya me fui, como te digo, hacia una vida más material, me fue muy bien, empecé a montar negocios y realmente parecía el rey Midas, o sea, todo lo que tocaba me salía, me fue muy bien, la verdad. Pero claro, mi estado interior estaba vacío totalmente y yo sabía que todo eso no me satisfacía. O sea, no, por mucho que consiguiera, veía que yo me ponía a lo mejor límites de conseguir más y tal, y cuando llegaba, porque el ego es así, ¿no? Siempre tiene que poner metas.
Mientras estás ahí buscando, te sientes feliz. Cuando llegas a la meta, ¡pum! Otra vez, te sientes vacío. Y tienes que poner otra meta más para poder eh, salir de esa situación de, bueno, eso, de sentirte vacío, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo, poco a poco, pues muy poco a poco, me costaba horrores, horrores. De hecho, todavía me cuesta, porque muchas veces intento coger con esa fuerza que cogí, con esa edad temprana. Tú sabes que a esa edad, pues uno tiene mucha fuerza, La esa fuerza ilusión. la fuerza del neófito, le digo yo. Sí. Eh, una ilusión que le ponía, claro, pues ahora es como, ostras, tengo que llegar hasta allí y estoy aquí. Y bueno, me da todo, pereza. No, no, no consigo, ¿no? Llegar. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez me siento mejor. Ujú. Cada día me veo que voy mejorando en ese aspecto, voy superándome, voy consiguiendo centrarme más en la autoobservación, en todo el trabajo interno y la verdad es que me siento bastante bien. Y sobre todo porque ahora comprendo que de alguna manera, aunque sean pruebas que no pasé, de alguna manera tenía que vivir todo eso. Pero empiezo a verlo ahora, empiezo a entenderlo ahora. Porque yo estaba allí arriba demasiado, ¿sabes? Tenía que experimentar más eh, este mundo terrenal, dificultades y bueno, y ahora lo veo. Mm, hace unos años la verdad es que me sentía bastante mal, pero ahora me siento muy bien. Y luego con todo esto que me está pasando también con el canal, porque para mí es muy importante llevar el mensaje espiritual al máximo número de personas posible, pues eso también de algún modo pues me reconforta, ¿no? Me hace sentir mejor también. Así que bueno, Y qué es eso ha sido. qué es la autoobservación? Pues la autoobservación es volver a recuperar lo que realmente somos, la esencia que somos. O sea, la autoobservación te lleva a la conciencia y te lleva a la conciencia porque estamos desconectados y mucho más ahora con este boom eh, de las tecnologías que hay, ¿no? Entonces, con la autoobservación uno va haciéndose más consciente de todo lo que pasa por ti, tanto interna como externamente, de tu cuerpo, de la respiración, de pues, el peso del cuerpo, o sea, de todo, ¿no? O sea, Mm. un picor que te entra, cualquier sonido audible, lo que estás mirando, poner atención a lo que miras y no tener la mente por allí y la mirada perdida. El viento que te da en la cara, los pasos al andar, cuando estás desarrollando alguna actividad, tener plena concentración en lo que estás haciendo en ese momento. Si coges algo, sentir el tacto de lo que cogemos, porque vamos en automático, pum, 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 sin sentir. La autoobservación te enseña a volver a sentir en todos los aspectos, con todos los sentidos. Claro, date cuenta de que al estar activando los cinco sentidos todo el tiempo, se van despertando también los sentidos psíquicos, que son los que están ahí ¿Y dormidos. qué dones se te despertaron? Y, y si se han dormido todos, Pues mira, fueron muchos, pero es curioso porque no son dones con los cuales le puedas poner un nombre. ¿no? Algunos sí, o sea, quiero decir,
no sé, yo creo que no se pueden etiquetar porque eh, realmente puedes tener cualquier tipo de facultad que te puedas imaginar. O sea, es como que somos creadores y al ser creadores lo podemos todo, lo que es literalmente todos. Yo te puedo contar, por ejemplo, yo, mi vida en aquel entonces era todo pura magia, era como Hogwarts, ¿no? Como vivir en Hogwarts. O sea, yo, por ejemplo, yo decía, me quiero levantar a las 6:37, por ejemplo, y ponía una hora no exacta, y a esa hora, pues una bandada de pájaros, lo oía con mi oído mágico, pi, 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 pi. Me despertaba y miraba el reloj y era la hora. Yo estaba, por ejemplo, recuerdo de estar sentado al final de un autobús, el autobús lleno de gente, y escuchar todas las conversaciones, incluso los que están más lejos, escuchar todas a la vez y estar concentrado de todas, o sea, estar pendiente de todas las conversaciones a la vez. Eh, por ejemplo, el tema de los viajes astrales. Luego, cualquier cosa que quería em, practicar me era muy fácil. Por ejemplo, mover un molinillo. mm, mover un molinillo incluso a distancia. O sea, me ponía pegado a la pared y el molinillo estaba en la otra punta de la casa y lo movía. Molinillo de café, Eh, molinillo no, de... no, el molinillo, molinillo este de papel de plata que se hace para telequinesis, Ah, eh, ¿sabes? vale, estas pruebas que se hacen para ver el nivel Sí, psíquico que tienes, ¿no? De potencial psíquico. Vale, vale. sí, que lo hacen mover con la energía. Vale, no Mm, sabía que existía el molinillo. Vale. sí, bueno, mm, los viajes astrales también, bueno, muchas cosas que se empezaron a desarrollar. Luego también había momentos en los que también me quedaba concentrado en una persona y podía ver sus pensamientos claramente, de forma clara, em, o Y, estar haciendo, no, estaba, por ejemplo, sí, no, perdón, sí, sí. estaba, por ejemplo, leyendo un libro y estaba la tele puesta y mi madre hablando con mi hermana y era consciente de todo a la vez, de todo. O sea, cosas muy interesantes, ¿no? Pero realmente todas esas cosas quedaban en nada para lo que se siente con el despertar. O sea, no le daba realmente ni importancia a todas esas facultades, porque lo que se siente es tan maravilloso. O sea, mm, mm, no podemos decir que sea felicidad, porque la felicidad que sentimos aquí son pues como, bueno, ahora siento algo muy fuerte y luego pues viene el bajón, ¿no? Es como, son como picos, no es algo real. La felicidad del alma, Es ese plenitud. estado interior Mm, y esa, sí, y esa paz interna, mm. eso constante, eso no se iba, No sé, Iba. constante. Da igual ¿Cuánto lo tiempo que, pudiste sostener ese nivel? Porque eso también es importante. pues realmente fueron como, es que es complicado porque fue progresivo y cada vez iba a más. Entonces, no sé desde cuándo decirte, porque, Sí, pero cuando empezó hace 25 años sí, y cuando no, que las crisis ¿no? Las pruebas, ¿no? Ahí sí, a ver, realmente a los 6 meses o por ahí ya tenía un nivel bastante importante. A los 6 meses de empezar con el trabajo. ujú, Y de ahí, pues, calculo yo que un año y algo, es bastante, estuve en esa situación, es bastante. hasta que me llegaron las pruebas. Hasta que te llegaron las pruebas es mucho. Sí, Hablo con la conciencia del tiempo humano y sabiendo y teniendo la conciencia de lo que cuesta mantener ese nivel de plenitud, ¿no? Esa conexión con todo y esa conciencia plena
de lo que vives energéticamente, internamente y a tu alrededor. ¿Tú te dedicabas a ayudar a alguien en ese momento o era No. era tu experimentación, ¿no? O sea, ayudaba, pero porque recuerdo que la gente venía a mí y me pedía ayuda con cualquier cosa. O sea, porque claro, cuando tú ves a un ser que está trabajado en conciencia y que tiene un cierto nivel, tú lo captas, tú lo notas. Y a mí me venían, pues, compañeros de trabajo, amigos, gente que me conocía, no sé, me preguntaban cosas que a lo mejor una enfermedad de un hijo o un problema de trabajo, de cualquier cosa. Me venían, claro, y evidentemente yo no estaba capacitado para ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema de salud, pues, pero sí que te viene la gente porque lo nota, lo capta. Pero básicamente me dediqué a mí mismo a trabajarme, no me dediqué a enseñar, ni a formar, ni nada de esto. Ahora sí lo haces, ¿no? Ahora ayudas. Ahora tengo una consulta, hago consultas uno a uno em, y no cojo muchas porque no tengo mucho tiempo, pero es una consulta de acompañamiento. O sea, quiero decir, evidentemente también enseño, pero lo que es lo que son las enseñanzas, para mí es algo que realmente no se debe de cobrar, porque es algo que nos pertenece a todo por derecho propio. Entonces, bueno, a la persona le digo, pues mírate estos vídeos y tal, y luego, pues bueno, cualquier duda también se lo resuelvo. Pero sobre todo es el acompañamiento, el ayudarle en darle esa fuerza que puede necesitar. Mm. Vale. Porque te dedicas, además de youtuber y hacer esos acompañamientos voluntarios, ¿tienes otros negocios, Juan Carlos? Sí, tengo otros negocios de internet y demás, ¿no? De marketing y cosas de esto. Marketing. Ah, muy bien. Mm. Muy bien, muy bien. Vale, igual ahí también. Inmobiliario también. Inmobiliario también. Vale, muy bien. Mm. Vale, o sea que digamos que en este plano, ¿no? En el plano más material, tu actividad se mantiene, ¿no? Se mantiene bien. Sí, Aquí has reconstruido, porque en la crisis se destruyó todo. ¿Eh? sí, Te todo. hizo barrio con todo, pero ahí te has reconstruido y que eso creo que te parece a ti que es una ayuda, ¿no? También si esa reconstrucción la has podido hacer, que no es fácil cuando viene desde una prueba, lo siguiente pues es cuestión de tiempo también, ¿no? El llegar a esa plenitud que alcanzaste entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. Y Sí, déjame que diga una cosilla nada más, porque sí, si se me queda aquí. Yo creo que en esa experiencia de revelación, la revelación de lo que llamaban despertar entonces, que es verdad que entonces, no sé, en los noventa y tantos finales no se hablaba de despertar, se hablaban de otras cosas. Esa revelación que tuviste, bueno, pues gracias a tu voluntad y a la curiosidad, que por la curiosidad a veces sí, despertamos, se te enseñó, se te enseñó, se mostró tu alma, bueno, un alma vieja probablemente, y se mostró quién eras, qué eras y lo que había detrás del velo, del olvido, ¿no? Y luego mm, se te pone a prueba. ¿No sabes cómo mantenerlo? Bueno, vuelve otra vez, ¿no? El velo, ya no del olvido, pero se cae toda la energía. Y ahí empieza el trabajo. mm, Que lo quieras tanto, que lo deseas tanto, que sea tu obsesión, porque ya sabes lo que es. Y todo lo demás no es nada comparado con esa experiencia. Eso es lo que creo yo. mm, ¿Sabes? Es como forma parte de cómo funciona muchas veces esta historia aquí en este simulador, ¿no? En la Tierra.
si lo quieres o por curiosidad o porque lo quieres, se te enseña un poco o mucho, en tu caso mucho, y luego pasan pruebas, se va, se quita y después es el valor, lo que te ayudará a volver ahí, es el valor que tú le hayas dado y la importancia y que es tu verdadero deseo y tu fin, volver mm, ahí. Y seguramente con muchísima más sabiduría después de pasar esas crisis, esas pruebas y de mm. irte recuperando paso a paso y poco a poco. Eso pienso yo, Y es porque que, nos ha pasado unos cuantos. Dime, dime, ¿qué piensas tú? no te voy a decir que si las personas supieran todo lo que se consigue experimentando este despertar de la conciencia, es- correrían a hacerlo inmediatamente. O sea, yo me acuerdo que me entraban ganas de salir a la calle mm, y salir a decírselo a todo el mundo. Es alucinante. Te das cuenta de que hemos venido para eso. Porque tenemos una vida realmente que, bueno, sufrimos todo el tiempo, constantemente. No sabemos para qué hemos venido y cuando llegamos al final del camino, pues te quedas pues como diciendo, bueno, ¿y todo esto para qué ha servido? ¿No? ¿Todo esto para qué? Y se lo están perdiendo. Nos lo perdemos por culpa del ego, de tener este personaje y, y de no hacer ese trabajo mm, de sacar, ¿no? Ese personaje y encarnar lo que es la esencia, que verdaderamente es lo único real que tenemos. El personaje es algo ficticio. Aparte que, bueno, no creo que Dios dé tanta energía ni tanta luz a alguien que no esté completamente preparado, ¿no? Y bien templado. Entonces, eso es lo que hemos venido, ¿no? A hacer. Mm, Si se muestra, pasas las pruebas, estás templado, bueno, pues entonces gánatelo tú. Ya sabes lo que es, ¿no? Gánatelo. claro, Porque tampoco. La gente, es verdad, ¿no? El público, la gente mm, tendría que despertar esa curiosidad, ¿no? Y tener este interés, pero que yo desde luego, desde mi punto de vista, no le puedo decir que es fácil. No puedo decir no. que es fácil. Yo no puedo decir que es fácil. Puedo Mm, decir que lo vale todo, ¿no? Vale todos los esfuerzos. Cuando estás mm. ahí, O dices, bueno, sea, es- dime. realmente lo que es fácil es la técnica. O sea, que quiero decir que no implica de unos ejercicios complejos ni Ah, de aprenderse. La técnica es sencilla. Em, ¿tú has pero enseñado no es esta fácil. técnica a alguien? ¿Has enseñado la ¿Cómo? técnica? ¿La has Sí, sí, sí. enseñado? ¿Y les ha Sí, 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 claro. funcionado? ¿Les ha funcionado? Pues es que l- te digo que si lo aplican correctamente y con ganas y con fuerza, pues le funciona. O sea, realmente a muy poquita gente le ha funcionado. ¿Pero por qué? No por la técnica en sí, sino porque el ego no quiere morir, es lo que te digo. O sea, uno no quiere Ujú. morir para lo que es y Sí, nacer para lo nuevo. sí. Porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Morir, ya Jesús lo dijo también, ¿no? Que tenemos que morir para nacer para lo nuevo. Y uno no quiere dejar el personaje. Es complicado, es muy complicado, está demasiado apegado al Claro, personaje. desidentificarse del personaje, de la personalidad que has tenido después de cuando eres joven todavía, ¿no? Que está todavía está blandito. Pero cuando ya tienes una edad, desidentificarte de tu historia es realmente un trabajo importante Sí. para asumir el que tu ser funciona de otra manera, gestiona todo de otra forma, percibe de otra forma, es capaz de hacer cosas que ni te imaginabas, como estás diciendo tú, ¿no? Mm, Entonces es difícil, sobre todo cuando ya llevas años, ¿no?
de trabajar con el mismo personaje y de claro. repetir, porque esto ocurre mucho, ¿no? De repetir las mismas lecciones. Y Ya. luego que lo- la gente que tenemos a nuestro alrededor lo nota, lo siente, se da cuenta de que estás cambiando y claro, hay que ser valiente también, ¿no? Para afrontar eso, Sí, porque eh, tu cambio es radical, sí, cambias de una manera impresionante. sí, Y a veces no queremos que nos vean de otra manera, ¿no? sí. Es complicado, en ese sentido es muy complicado, un trabajo muy sencillo, pero para llevarlo a cabo verdaderamente es complicado, La porque sencillez de las herramientas a mí me parece muy importante porque venimos de esta larga etapa de nueva era, que todo era más complejo, enredado, y hemos construido muchos falsos templos, entre todos un poco, ¿no? Nuevos dioses, nuevos gurús, bueno, ahí ha habido una melange de cosas que creo que nos ha atrapado todavía más, ¿no? A los buscadores los ha atrapado todavía más. Y creo que la propuesta de la sencillez me parece muy importante, porque es simple pero potente. Es sí, simple, pero es muy potente. mm, Y tiene que llegar directamente al centro de ti, al centro de ti, al centro de ti, sea el corazón o sea el alma o las dos cosas. Tiene que que llegar, no a vibre la mente, no con a la mente como pasaba con New Age, ¿no? Casi todo era, pues, mucha novela mucha información de y te información y satura, muy laberinto. complicada. Sí, muy Sí, complicada. yo siempre Por lo digo eso, que cuando hablabas de Kundalini, yo tengo ahí como, no sé hasta qué punto, tengo dudas sobre mi experiencia esa, acerca de esto. Es una energía ahí que, no sé, raya el peligro a veces, ¿no? En lo que yo sé y en lo que yo más o menos he experimentado, que es poca cosa. yo, bueno, solo hablo de mi experiencia, como te dije antes de empezar. Sí. En, en mi experiencia fue maravilloso. No sé hasta qué punto puede llegar a ser peligroso, pero bueno, al fin y al cabo, la energía, el fuego interno es la energía de la madre, de nuestra, cuando digo la madre o la divina madre, hablo de nuestro fractal femenino. ¿eh? Tenemos nuestro padre y nuestra madre interno, que es ese fractal que tenemos del creador. Mi experiencia, la verdad es que fue maravillosa, pero claro, yo no puedo decir que no sea peligroso porque tampoco tengo conocimientos igual y ha habido algún caso Mm. que, Y bueno, es tan poderosa como raya el poder, o sea, como tocas poder, creo que, bueno, pues si no está el resto de tus sistemas físicos, orgánicos, energéticos, ¿no? Maduros, pues puedes mm, rompe. O sea, sí, las pruebas básicas del ser. El ego, como tú has dicho ya, las dudas también, que por ahí tú no pasaste, parece que eso ya lo tienes bastante integrado porque tuviste pruebas, ¿no? mm. Y el sexo. Con Dalines estamos tocando una parte de la energía sexual. Pues A ver, la ahí energía, digo, la única, el único peligro que sí veo yo en cuanto a la energía sexual es a esto de desarrollar el órgano cundartiguador que le llaman, que es cuando tenemos una sexualidad depravada, depravada, con perversiones. efectivamente. Ahí sí que dicen que los maestros dicen que se crea lo que es el órgano cundartiguador que le llaman, o la cola de Satán. Por eso se representa
a Satán así con la cola. Claro, eso te lleva pues a los planos más bajos de conciencia. Pero lo que es levantar la energía hacia arriba, ¿m? Yo, bueno, al menos en mi experiencia, para mí fue maravilloso y me ayudó muchísimo, muchísimo en mi desarrollo interno, porque es como un cohete, vas como mucho más, más rápido, más, avanzas más rápido. Es lo que te puedo Y es decir lo que me de, puedes decir del comentario que yo te he hecho, ¿no? sí, Bueno, Juan Carlos, me ha encantado charlar, tener esta conversación contigo. Estoy segura de que quienes nos escuchen pues la van a disfrutar también y disfrutar de ti, de tus explicaciones que siempre se nos quedan cortas cuando te vemos, ¿no? Haciendo tus entrevistas. Haces solamente una pincelada, pero dices, ostras, me gustaría saber qué ha pasado con sus viajes astrales, qué es esto de la autoobservación y muchas cosas más, ¿no? Y te quedas ahí como con las ganas de saber un poquito más de ti. Esta era la idea de este encuentro y que espero que, bueno, pues en mi canal, quien seguro que lo van a disfrutar. Y en tus seguidores espero que también, que yo creo que mereces la pena que te descubran. El ser que eres, que estás templado, que no sabes escuchar muy bien y esto es sanador, esto es un don de los sanadores. Yo creo que las personas que saben escuchar son especialmente generosas y buenas, pero que ha llegado el momento también de tú y todos los buenos, también de ser oídos, cada uno con su voz o con su energía. Eh, pero yo creo que también ha llegado el momento de que seas oído y que seamos oídos. Así que muy agradecida, por tu tiempo y por tener la generosidad de contarnos tu historia. muchísimas gracias, Joana. Me ha gustado mucho charlar contigo y bueno, pues espero que le guste a tu audiencia mi Seguro que historia. sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.